soy Zaira López y voy a hablar de mi experiencia con el método Feldenkrais, con la metodología de integración funcional y las clases de autoconciencia a través del movimiento. Mi nombre es Margarita María Uribe Garcés, tengo 66 años. Mi nombre es Claudia Silva, tengo 49 años. Mi nombre es Ana Inés Soracá y hoy quiero comentarles un poco acerca de mi experiencia con el método Feldenkrais. Yo soy Gloria Patricia Zuluaga y he sido paciente de Rosemary Naranjo por más de 10 años. Mi nombre es Luz Mireya Bejarano García, soy psicóloga, paciente de Feldenkrais. Mi nombre es Luz Estela Villa, yo soy paciente de Rosemary y también alumna de sus clases del Feldenkrais. Mi nombre es Jenny Machado, soy alumna de la profesora Rosemary. Recuerdo en muchos momentos tenía una función y 15 días antes de una función de danza yo me tropecé y me esguincé. En los últimos 2 meses he tenido muchísimo dolor en la espalda, a la altura de las escápulas. A raíz de eso consulté a los médicos y encontraron que yo tengo, entre otras cosas, 2 vértebras cervicales unidas. Aparentemente viene desde el momento en que nací. Yo tengo una cirugía de columna, lo cual pues ha ocasionado que yo pues experimente dolor en mi espalda, sobre todo en mi parte baja de la espalda y que repercuta en mis piernas. Yo sufro de una hiperlordosis baja, es decir, un dolor en la parte de atrás. Inicialmente le consulté por un problema de cadera y luego por un problema de hombro. Este lo tuve muy comprometido, el diagnóstico era hombro congelado y me habían dicho que requería una cirugía. Yo vengo de un proceso de 4 años aproximadamente, 5 años, con un dolor de lumbar tremendo, ¿sí? Que se me veía más que todo reflejado en la parte sacral. Dentro de mi problema, que son un poquito dolores articulares. Comencé inicialmente con 2 terapias de integración porque me estaban dando muchos dolores musculares en diferentes partes del cuerpo. Fui perdiendo la movilidad paso a paso de mis manos, de mis brazos, de mi cuello, no podía casi ni caminar, no dormía. Era una situación muy difícil. Tengo una displasia de cadera congénita que me ha llevado a un proceso degenerativo muy doloroso, a operación de cadera. Resulta que muy preocupada, pues fui corriendo donde Rosemary para que me hiciera una integración funcional. Y lo que pasó con esa integración funcional es que yo entendí cómo tenía que caminar, cómo tenía que apoyar el peso para no recargar el peso en la otra pierna que estaba buena, sino que tenía que andar muy despacio y mi cuerpo supo cómo hacerlo y pude hacer la función. 15 días a mí me parecía eso imposible, pero con la integración funcional lo logré. Empezamos a trabajar con Rosemary la integración funcional con el método Feldenkrais y les puedo comentar que después de la primera sesión el dolor disminuyó ostensiblemente. Es para mí muy grato reconocer la presencia de Rosemary Naranjo en la enseñanza de los movimientos de Feldenkrais que tanto bien han hecho a mi cuerpo, a mi columna sobre todo, y a la posición ante el mundo. Tal vez hace 2 años, 2 para casi 3 años que la estoy practicando y realmente siento, me percibo muy diferente, siento cambios en mi cuerpo, la experiencia de dolor se ha ido modulando, siendo un poco más manejable, tener más autocontrol con mi dolor. He ido recuperando mi autonomía, mi independencia. Me he sentido mucho mejor porque vivía con un dolor dorsal, mecánico y postural por el mismo trabajo mío y bueno, lo he
totalmente se ha desaparecido. Desde el primer día yo sentí el cambio. Cada sesión es una experiencia nueva. Para mí, dificultad, la postura es muy importante. Entonces, como el método me ayuda a mejorar la postura, entonces, por ende, me va a ayudar a mejorar, a reducir el dolor en la parte de atrás de la cintura. Eso desde la parte física. Estos métodos para mí pues significaron un alivio del dolor y me recuperaron la movilidad. Por ello los recomiendo ampliamente. Creo que le ayudan a uno muchísimo en la salud física, pero también en la salud, digamos, emocional, porque el dolor le compromete a uno mucho también el carácter. Feldenkrais, ¿a qué nos lleva? A sentir y a pensar y a modificar nuestros pensamientos y nuestras sensaciones. Efectivamente, en la medida que yo he practicado el Feldenkrais, he sentido que esos dolores sí se me van desvaneciendo. O sea, me han mejorado mis dolores articulares, sobre todo en la cadera, que es donde más los he tenido. Me ha mejorado demasiado con ese movimiento, que son movimientos muy sutiles, muy de estar uno concentrado en ellos, muy de hacerlos despacio, con demasiada conciencia. Me ha servido muchísimo. He evitado tener que tomar medicamentos, pastillas para esos dolores. La verdad que ya no los tengo. Después de 8 meses o 9 de tratamiento me siento muy bien, eso sí, semanalmente 3, 4 y si puedo todos los días hago mis ejercicios. Y en la medida que lo he logrado tomar disciplina de hacerlo casi que diariamente 5 o 10 minuticos, porque es muy fácil, lo puedo hacer inclusive desde la cama antes de levantarse, se me ha mejorado mucho más mis dolores en el organismo. El Feldenkrais me permitió entender mi cuerpo, a aprender a articularlo, a mejorar mis posturas, a comprender mucho más cuáles eran las posturas erróneas, equivocadas que no podía tomar por el simple dolor, y a manejar el dolor en las crisis que tenía. Voy a mis clases porque me gusta la sensación que siento y que con la que queda mi cuerpo cada vez que las realizo, y cuando estoy pasando por un momento de tensión, que se me genera algún dolor, un vago o algo así, me ayudan muchísimo. Es una terapia fabulosa. Con las enseñanzas de Rosemary, pues he aprendido muchas cosas, una entre otras a respirar, que no sabía, y a el movimiento consciente, ¿sí? Ya hacer movimientos más sutiles, más suaves. Te das cuenta que te reacomodas en cuerpo y mente. Te reacomodas en cuerpo, pues como los testimonios que hemos dado o que he dado al final de las sesiones, te sientes más alto, mejor posicionado en el piso, te alivia esos dolores que tenías antes de, parece increíble. Cuando tú te levantas te sientes inmenso, sigues siendo el mismo, pero tú sientes una inmensidad, sientes que eres alto, y yo no sé si eso tiene que ver también como con la autoimagen, que de alguna manera cuando estás en ese viaje al interior de tu sistema esqueletal, de todo lo que eres como cuerpo, que también obviamente ahí está el pensamiento, todo lo que habla el método Feldenkrais, entonces como que uno siente esa inmensidad de lo que uno es. La verdad que he aprendido como a detectar patrones, esfuerzos que realizo en mi diario vivir, en las actividades cotidianas, que no tengo por qué hacerlos, y que eso me estaban generando todo tipo de dolores, y por eso en diferentes partes. Pero paso a paso fui aprendiendo cómo puede uno volver a recobrar la vida con el movimiento. En este momentico estoy durmiendo bastante bien. Los movimientos son mucho más suaves, por así decirlo. Ya
son armónicos. Yo tenía una parte postural, un hombro lo pongo mucho más bajito que el otro, y en este momento, cuando trato nuevamente de tener ese tipo de postura, es como que algo llegase al cerebro y me dijese: oiga, Margarita, hay que volver a la postura correcta, y tengo otra vez la postura con los hombros a la misma altura. Me muevo muchísimo mejor. Hay un movimiento, por ejemplo, a nivel de la pelvis, que es mucho más rítmico, deja de ser como movimientos cortados, que era lo que yo tenía antes. Pero a partir de la técnica que estoy aprendiendo con mi compañera Rosemary en sesiones como paciente, no como fisioterapeuta, he encontrado cómo el esqueleto que uno tiene tan olvidado, a partir de estas sesiones que para mí han sido meditación interior, a la vez de que se hacen unos movimientos demasiado sutiles, hago conciencia de cómo está mi cuerpo internamente. Ese sentir, ese vivir sin afán, esa movilidad que es tan frágil y que es tan interesante, porque con la cabeza, con la mente puede uno olvidar lo que sea, hasta el movimiento. En cambio, tener la conciencia del movimiento, la alegría del movimiento, recobra uno la vida completamente. Es un método que realmente cambia la estructura cerebral sutilmente, sin uno darse cuenta, pero le genera una gran cantidad de movimientos adecuados en el transcurso de la vida, pues, y una relación ante el movimiento y ante el esfuerzo muchísimo más importante que lo que hacíamos antes. Cada vez que tú terminas o cada vez que termino una sesión de Feldenkrais, puedo experimentar momentos de relajación, de tranquilidad, de felicidad. Y ya en el proceso del pensamiento, que me ha ayudado bastante, porque yo soy muy acelerada. El Feldenkrais es un instrumento que te da muchas herramientas para conocerte a ti mismo, aprender cómo el movimiento se transforma, cómo se va cambiando no solamente tus posiciones, sino también tu pensamiento. El método Feldenkrais nos ayuda a encontrarnos con esa inmensidad de lo que somos. Feldenkrais es una técnica de movimientos muy sutiles, pero que genera con el tiempo cambios profundos en el cuerpo, en la estructura ósea, en la estructura muscular y también en nuestra manera de sentir y de ver la vida. He aprendido cómo puedo hacer los movimientos, moverme desde el esqueleto sin necesidad de forzar y tensionar mis músculos. También el Feldenkrais me ha ayudado muchísimo como a actuar con más calma, a desacelerarme, a no vivir a toda hora como en contra del tiempo. Entonces creo que el método Feldenkrais es un camino para eso, para la liberación de la mente, del pensamiento y de muchas cosas físicas, de nuestra imagen. Y me encuentro a mí misma, y estos son regalos maravillosos que me ha dado Rosemary para mi cuerpo, para mi ser interior. De verdad que he aprendido muchísimo, he tenido una ganancia, me ha dado muchísima calidad de vida y yo le recomiendo a las personas, así no hayan tenido en su momento o tengan en su momento alguna dolencia, que lo hagan, porque de verdad que mejora la calidad de vida. Que desde el método Feldenkrais tú puedes sentir un bienestar tanto físico como psicológico, emocional, mental. Y bueno, si usted cuenta con un maestro como Rosemary, pues mucho más, porque es una mujer sumamente comprometida en su quehacer profesional. Rosemary tiene una sensibilidad con su cuerpo que es capaz de comunicarse con el cuerpo de uno. Porque a través de entender cuál es el movimiento
específico y las pausas necesarias entre los movimientos, eso también lo llevas a tu vida propia, a hacer los pares, a hacer las pausas, a hacer buen uso de una postura, no arraigar de pronto posturas inadecuadas, ser muy consciente de lo que haces. Yo los invito a que conozcan este método y lo practiquen. Creo que es una propuesta muy positiva y, como les dije, pues la recomiendo ampliamente.